Buen día con todos. ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Sí, sí, sí. Buenos días, sí. Se conectaron ahorita. Vamos con la lista. Está Sebastián Almeida. Presente, Inge. Buenos días. Manolo Tarihuana. De Inge. Manolo Tarihuana, sí. Inge aquí presente. Manolo Tarihuana, sí. Sí, presente, Inge. David Valareso. Presente, Inge. Stephanie Benítez. Javier Boada. Presente, Inge. Christopher Capello. Presente, Inge. Presente, Inge. Roger Chamorro. Presente, Inge. Laura Chiriboga. José Ignacio Dávila. ¿Dávila estaba? Disculpe, Andrade no me nombró. Así que luego me sacó. Sofía Donoso. Garzón. Presente. Bernardo Medina. Presente, Inge. Natasha Mejía. Franco Molina. Paul Molina. Iván Paredes. Presente, Inge. Jessica Peñafiel. Presente, Inge. Carlos Plaño. Presente, Inge. Jason Quimbita. Presente. Luis Rojas. Presente, Inge. Shirley Ruiz. Juan Sebastián Ruiz. Presente. Vélez. Presente.
Listo, ahí sí estamos. Entonces, Inge, Andrade no me nombró en la lista. el nombre, pero no respondiste, ya te puse ahorita. Ok, gracias. Entonces, a ver. Ustedes sería la última clase esta de aquí. Vale la pena repetir el examen. Lo tenemos el viernes 18 a las 7 de la mañana. Con Manolo Atariguana quedamos a las 8 porque tiene un examen. Y el examen será individual. Tendrá el componente teórico y el componente práctico, que va a ser corto, más o menos esperamos que sea un examen de 55 minutos a 1 hora. Y bueno, lo que iría sería todo lo que vimos para el tercer bimestre y el restante. O sea, en esencia sería todo lo que es alcantarillado y la unidad 4, que es la operación y mantenimiento, ¿no es cierto? Entonces, ¿estamos claros con eso? Sí. Listo. A manera de apoyo, les voy a subir más luego un ejercicio al aula virtual para que lo puedan resolver y tengan también un poco más de elementos para estudiar. Entonces no es demasiado largo. Solo de alcantarillado tenemos el alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial y el alcantarillado combinado. No hay mucha variación. Entonces eso yo en la tarde les voy a poner un ejercicio. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda del examen? Inge, yo una pregunta, por favor. Ajá. El examen teórico y práctico, los dos en conjunto, va a ser la duración de 1 hora. Sí, ajá, el examen práctico Sí. va a ser rápido, va a ser 40 minutos y 20 para las preguntas, o 15 para las preguntas tal vez. Eso ya está por definir. Ya listo, Inge, gracias. Listo, entonces no se olviden, viernes 18. Entonces, vamos a continuar con lo que estábamos viendo, el último tema, que es operación y mantenimiento del sistema de agua potable y después de alcantarillado. Entonces acabamos de ver los desarenadores, nos faltaría lo que son los tanques de almacenamiento, en donde hay que tener en cuenta la limpieza del área circundante. Esto es importante porque puede generarse hongos, ¿no? ¿No es cierto? Entonces hay que tener un montón de cuidado en que no se genere esta suciedad, porque después puede volverse un foco de contaminación. Tengan en cuenta que nosotros aquí utilizamos el cloro como desinfectante principal. En otros países utilizan también el ozono y en otros países ya se está dejando de usar el cloro y el ozono y se está utilizando más bien lo que son los rayos ultravioleta. ¿Por qué se da esto? Porque el cloro corre el peligro de que bajo ciertas condiciones, ¿sí?, se pueda convertir en cloroformo, y el cloroformo es peligroso para la salud. Entonces, en otros países no dan chance a que pueda pasar algo así y se desinfecta directamente con rayos ultravioleta. Entonces hay que tener en cuenta que el cloro y el ozono tienen un efecto prolongado. O sea, si ustedes ponen cloro en el tanque, el cloro va a mantenerse en el conducto, mientras que los rayos ultravioleta no. Entonces, esta es una de las limitantes aquí, porque en Ecuador realmente no hay un buen cuidado de los sistemas. Entonces, vale la pena aclarar, ¿sí? Y si se empiezan a generar focos de suciedad, eso puede generar una contaminación en el agua, entonces hay que tener bastante cuidado. Las fugas o grietas en el tanque son bastante comunes. Se dan de manera continua, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que generar una reparación. En muchos casos hay tanques que por estar mal ubicados se va todo el tanque, se daña, se producen grietas gigantes que no pueden ser reparadas, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También hay que inspeccionar la presencia de sedimentos, ¿sí? Los sedimentos tienen que ser limpiados, hay que generar un mantenimiento, ¿sí? Y una situación que es importante es que normalmente hay que suspender el servicio mientras se genera la limpieza o el lavado del tanque. Entonces hay que hacerlo con planificación y hay que tratar de hacerlo de tal forma que no genere una real situación caótica, como lo que pasa en Durán, en Guayaquil. En Durán son un montón de factores, pero a veces es que
por tuberías, a veces por tanques y se quedan 3, 4 días sin agua. Entonces ahí estamos generando ya una afectación, porque tengan en cuenta que los parámetros son muy estrictos para cortar el servicio de agua. Realmente yo les decía, cortar el servicio de agua potable más de una vez al año ya genera como que una mala calidad del servicio. También hay que generar limpiezas periódicas en el interior, en las paredes del tanque, es importante, porque las paredes también tienden a acumular partículas, sedimentos, a veces se genera crecimiento de hongos, crecimiento de bacterias, de moho, entonces hay que tener cuidado. Y se recomienda que no se use jabón también, por el hecho de que se puede contaminar el agua, entonces hay que tener mucho cuidado con la limpieza. Hay que tener cuidado con lo que son las válvulas, tanto entrada, salida y desagüe. Hay que tener cuidado de la corrosión y hay que tener también cuidado de la impregnación de minerales, de bacterias, etcétera, etcétera. Y la lubricación tiene que ser con lubricantes especiales que no generen contaminación. La limpieza del tanque se debe programar, como les dije, con bastante criterio para no afectar a la población. Entonces eso es algo en lo que hay que tener mucho cuidado. Aquí tienen el esquema, como estábamos viéndolo. Esto es, como les decía en la anterior clase, un esquema que se obtuvo de un manual de mantenimiento, entonces bastante detallado. Entonces de manera diaria hay que revisar tapas, hay que revisar grietas, fugas o rajaduras, ver si hay sedimentos, ¿sí? Y proteger la entrada de cualquier otro tipo de partículas que no deberían estar en el agua mediante tapas o compuertas. Eso se lo hace de manera diaria, de manera cada quincena se debe tener una limpieza de los sedimentos, ¿sí? Cuidando la válvula de desagüe. Si es que hay desagüe, no en todos los tanques se cuenta con desagüe. Y hay que tener en cuenta que cuando es temporada de lluvias hay que proteger que no existe ingreso de agua de lluvias al tanque, porque esto también puede generar cambios en la calidad del agua. Y mensualmente, ya limpieza de sedimentos, ingresar al tanque para evaluar la condición, a ver si necesita un lavado de paredes, un lavado de fondo. Después también revisar grietas interiores, fugas o desprendimientos de los recubrimientos. Normalmente se hacen recubrimientos ahora con pinturas de permeabilizantes. Antes se hacía con mezclas especiales para el hormigón o con cerámica en algunos casos. Entonces hay que revisar que no haya desprendimientos de estas partículas. Anualmente ya tenemos que generar una pintura de las escaleras de acceso, esto para evitar corrosión. Hay que hacer un retoque y pintura del tanque propiamente dicho de manera externa, ¿sí? Y cada 2 años generar un recubrimiento de paredes interiores del tanque. Normalmente con mortero impermeabilizado, también con pintura impermeabilizante puede ser una opción. Ten en cuenta que si se usa pintura, tienen que estar 100% seguros que sea pintura no tóxica, ¿sí? Hay pinturas que son especialmente para cisternas y tanques de almacenamiento. Nosotros tenemos un procedimiento para generar limpieza y desinfección. Hay que generar una programación previa y avisar a los usuarios, especialmente cuando son poblaciones grandes, hay que generar una buena comunicación. Desocupamos el tanque, limpiamos los sedimentos, restregamos las paredes normalmente con cepillos de cerda gruesa, cepillos metálicos, y después generamos ya la eliminación de la suciedad sin detergente porque puede contaminarse el agua, y generamos un enjuague normalmente con mangueras a presión. Entonces, de esa forma se genera una buena limpieza del tanque de almacenamiento. Se genera un llenado del tanque con una mezcla de agua y hipoclorito de calcio al 70% en forma de cloro. Entonces buscamos una concentración de 50 partes por millón en cloro del agua. Entonces dejamos que se genere una mezcla y le colocamos durante 24 horas en el tanque para después generar un vaciado. De esta forma nosotros nos aseguramos que el tanque está 100% desinfectado y después se entrega el agua al alcantarillado. Esta agua normalmente, como tiene un contenido importante de cloro,
no debemos usarla para lo que es riego, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta, normalmente se va a mandar a la alcantarilla. Y después hay que hacer una medición del cloro residual, ¿sí? Para asegurarnos que tiene que resultar inferior a 0.4 miligramos por litro, ¿sí? Hasta que lleguemos a esta concentración. Entonces, esto realmente yo les digo es algo difícil de cumplir. No se cumple porque nos toca dejar prácticamente 2 días de tanque parado. Entonces, en la mayoría de poblaciones aquí en el Ecuador es algo que no se cumple. Entonces, hay que tener en cuenta que en algunas ciudades del país la calidad del agua no es muy buena, y más no por el tratamiento, sino por situaciones de mantenimiento. Ya cuando hablamos ahora sí de otro tema, redes de distribución, nosotros tenemos daños por ejemplo, asentamientos o desplazamientos del terreno, ¿sí? Esto se puede deber a excesos en cantidades de agua, se puede deber a sismos que se generan, a demasiado peso del tanque, a un mal diseño estructural, etcétera, etcétera. Un desalojo a través de raíces de árboles que pueden generar una rotura en la tubería. Esto es súper común. En las redes de distribución a veces se genera una fuga y las raíces de los árboles se meten dentro de la tubería y empiezan a crecer ahí. Esto es algo que pasa bastante comúnmente. Lo mismo en el alcantarillado. Se generan fracturas por expansión y contracción de los suelos. Cuando hay suelos que pueden ser expansivos, es bastante común que se genere presiones importantes en las tuberías y eso puede generar rotura o aplastamiento. Y el tráfico pesado, si es que las tuberías están en las vías y no hay una buena cantidad de suelo encima de las tuberías, se puede generar asentamiento. Yo les presenté una foto, las tuberías se pueden aplanar y eso puede generar roturas. Normalmente genera roturas y eso genera un problema porque en muchos casos es difícil darnos cuenta de que están esas roturas. También hay problemas por el estallido de tuberías por exceso de presión. Esto es común cuando nosotros usamos tuberías de PVC. Cuando hay cambios bruscos de velocidad y genera golpe de ariete. Ya vimos el golpe de ariete, ¿no es cierto? Entonces el golpe de ariete puede generar incrementos de presión que pueden duplicar la presión estática. Entonces se duplica la presión estática y nosotros no tomamos las medidas suficientes como para controlar esto. Es bastante común que se pueda generar rotura. Entonces yo les mencionaba en hidráulica aplicada, siempre mencionamos un caso en donde para un sistema de agua potable de varios kilómetros en Esmeraldas no se considera el golpe de ariete. Entonces, si un proyecto grande, ese proyecto costaba 75 millones de dólares, no se consideró eso. Imagínense que pasen los proyectos más pequeños, ¿no? Siempre hay que tener cuidado de esas fallas. La mala calidad o fatiga de los materiales, lo mismo. Yo les mencionaba también, hubo el caso de un constructor que sacó un proyecto de más o menos, creo que eran 15 kilómetros de tubería de presión para agua potable. Y por ahorrar, compró tubería en China. Entonces, inclusive él se gastó llevando la fiscalización y el departamento técnico de la empresa de agua de la ciudad que estaba encargado a China para que vean el conducto de agua, vean la fábrica del producto. Pero cuando se empezó a instalar, se hizo una prueba de carga con una presión menor a la presión requerida y se generó una rotura de un tubo. Esto conllevó a que el requisito de fiscalización fue que toda la tubería que ya estaba instalada tenía que sacarse y volverse a probar. Entonces generó un problema gravísimo y prácticamente la empresa se fue a la quiebra. Entonces esas cosas pasan y hay que tener un montón de cuidado con la mala calidad de los materiales. Inclusive también en otro proyecto, en una central hidroeléctrica pequeña, una empresa nacional ganó un contrato para instalar los conductos a presión en PVC. Y a una carga me parece que la mitad de la carga máxima que debía soportar la tubería se produjo una rotura. Entonces también se les tocó sacar toda la tubería y volver a cambiar. Entonces
pasan estas situaciones, tengan mucho cuidado con la calidad. A veces otra cosa que pasa es, para un proyecto de riego, tenían que mandar una manguera tipo M, una manguera tipo K, de alta calidad, de espesor grueso, y les mandaron una manguera de menor espesor, de menor calidad, y se dieron cuenta cuando ya estaba colocado. Entonces, claro, era como volver a hacer todo el proyecto de riego y por suerte lograron negociar que se coloquen válvulas rompepresiones para disminuir la presión alta en los conductos. Pero tengan en cuenta que son cosas que pasan un montón y hay que tener mucho cuidado para que no les pasen a ustedes, ¿sí? Entonces, dentro del mantenimiento hay que analizar siempre el material que vamos a usar porque después puede que nuestras obras tengan un requerimiento de mantenimientos mayores. Los movimientos sísmicos también pueden generar problemas, lo mismo desastres naturales, como mucha lluvia que puede desestabilizar taludes, las inundaciones y el vandalismo que siempre puede estar presente. Tengan en cuenta lo que pasó en las protestas de octubre, no fue un desastre total, pero en ciertas zonas de la sierra la gente deliberadamente destruyó los productos de agua potable, donde no hacen daño a nadie más que a la propia comunidad, pero pasan un montón de esas situaciones. Entonces, nosotros generamos una reparación dependiendo del tipo de daño y el material de la tubería, obviamente, ¿no es cierto? Vimos que los materiales más comunes para agua potable son el hierro, el acero, el PVC, ¿sí? Ya hormigón cuando son conducciones muy grandes. Entonces, nosotros debemos generar un procedimiento tal cual como está escrito, aunque tengamos fugas pequeñas, ¿sí? De esta forma nosotros vamos a asegurar que se cumplan los requisitos de norma y que se proteja para que la fuga no se vuelva a generar. Entonces, lo que se suele hacer es considerar una reparación como la instalación de un tubo de poca longitud. Hay ciertas recomendaciones en esos casos. Como por ejemplo, hay que ver si es necesario suspender el servicio. Para eso hay que generar una información a todos los usuarios afectados. Los operadores deben tener una caja de herramientas con todos los elementos necesarios, ¿sí? Para poder generar arreglos, incluyendo repuestos, accesorios menores, ¿sí? Que sean los más frecuentes. Ya es bastante normal tener un cuadro en donde se tiene en consideración los principales accesorios que se suelen ir dañando. Todos los daños tienen que ser reportados para generar un arreglo rápido. Yo les decía, veía aquí en Quito, en la zona del bosque, hay ya va 3 semanas una fuga en la calle. Imagínense cuánta agua se pierde porque no pueden coordinar una visita para la reparación. Y si ustedes se ponen a analizar, ustedes como dueños de casa no pueden arreglar las tuberías que están fuera de su casa, ¿eh? Tiene que hacerlo la empresa de agua, pero no lo hace. Entonces ahí sí es necesaria una mejor logística para las reparaciones. Hay que hacer un aislamiento y señalización de los sitios de trabajo, especialmente cuando las reparaciones son en la calle. Esto normalmente se cumple sin problema. Aquí tenemos los cuadros, ¿no es cierto? Normalmente, con frecuencia diaria hay que comprobar que no existen instalaciones clandestinas, ¿sí? Normalmente hay muchas quejas o denuncias de esto, entonces es un poco fácil darse cuenta de algunas, pero cuando son zonas un poco distantes es mucho más difícil darnos cuenta. Hay que revisar las fugas y obviamente repararlas si es el caso. Instruir a la comunidad para que informe, que la gente sepa a quién llamar para poder hacerse cargo de las fugas de manera semanal, verificar si el terreno está cediendo. Entonces hay que ver si no existen hundimientos, si no existen deslaves. Hay que ver si las uniones están corridas. Esto puede ser algo común en algunos tipos de tubería, entonces hay que tener las consideraciones necesarias. Hay que ver si es que hay humedad o encharcamiento donde está la tubería. Esa es una forma de darnos cuenta si hay fugas. Determinar el desplazamiento que se puede generar
en caso de topografías o quebradas. Entonces se puede generar el control con mojones donde sepamos si hay desplazamientos relativos. Hay que verificar el nivel del tanque de almacenamiento, ¿no es cierto? Especialmente que no baje en horas de la noche, porque debemos tener una cantidad de agua para las horas del día. De manera quincenal, nosotros debemos abrir y cerrar las válvulas para evitar que se peguen. Esto es importantísimo. Si ustedes no generan esta apertura y cierre, corren el riesgo de que toque desarmar las válvulas para liberar sus partes internas. Y una vez al mes, por lo menos, lavar las tuberías para eliminar sedimentos acumulados. Para esto se deben abrir las válvulas de purga. Esto, créanme que es bastante raro aquí en el Ecuador. En cuanto a válvulas, nosotros tenemos operación de las válvulas en donde debemos generar una apertura y cierre lento, ¿sí? Para evitar golpes de ariete. Esto es puede ser bastante problemático porque debemos tener a los operadores súper capacitados para que ellos tengan claro cuál es el cierre lento, ¿sí? Tengan en cuenta que un cierre rápido para una tubería en una conducción de agua potable grande puede ser 25 segundos. Entonces hay que tener una buena capacitación de eso para que los operarios sepan cómo manejarse. Y si es que es el caso, poner válvulas automáticas. Son mucho mejores porque se puede programar cuánto tiempo se demoran en cerrarse. Ten en cuenta que el golpe de ariete en conducciones a gran presión puede generar presiones bastante altas y eso puede generar rotura. Entonces hay que tener mucho cuidado. No hay que permitir que las válvulas se cierren de manera forzada y hay que siempre estarlas manipulando para que no se peguen. Y las válvulas deben tener una tarjeta de control en donde tiene que estar explicado el sitio, la fecha de instalación, el tipo, la marca, el diámetro, las fechas en las que se ha realizado el mantenimiento y el estado. De esta forma nosotros, si tenemos un cambio de operario o si es que hay una situación emergente, vamos a tener la capacidad de poder analizar qué sucedió, ¿sí? Si es que ha habido mantenimiento y qué acciones tomar para generar la protección. Para el mantenimiento, hay que revisar si es que se necesita cambiar la válvula, ya sea por fugas, por daños o porque dejan pasar agua. Normalmente es bastante común que deje pasar el agua. ¿Por qué creen que se da esta situación? Así, de la misma forma que lo que pasa en sus viviendas. ¿Qué me dicen? ¿Qué me dices, Manolo, tal igual? Que puede ser porque se taponan, o sea, se tapan con los residuos que quedan. Por un lado, se pueden tapar con los residuos, es algo bastante común. Cuando hay muchos sedimentos, los sedimentos se empiezan a meter en las partes móviles y a veces no dejan que se cierre. Perfecto. ¿Por qué más podría ser? Tú mismo, ¿no? ¿Qué más? Ah, no lo digo. ¿Qué más podría ser? Estoy pensando otra, Inge, pero no se me ocurren otras razones. ¿Alguien que le ayude? ¿Qué me dices? Juan Sebastián Ruiz. ¿Puede ser una afectación debido al propio desgaste que sufre a través del tiempo? En desgastes pueden desgastar, ¿qué sería? La parte móvil, la parte dependiendo del sistema, sí, pero la parte funciona como tapa. Y en otro caso, ¿qué más se desgasta de manera común en el tiempo?
propia tubería. Los empaques. Los empaques, eso es una de las situaciones más comunes que se dan. Hay empaques, los empaques empiezan a cristalizar y con el paso del tiempo y empiezan a dejar el paso de agua. Entonces, en muchas válvulas nosotros podemos cambiar los empaques y eso es una ventajota, pero hay otras en donde toca cambiar todo el sistema interior, o sea, todo el sistema móvil, y eso hay que hacerlo de ley o de ley, porque si no va a seguir pasando el agua. Entonces, eso siempre hay que tener mucho cuidado. Y es lo mismo que pasa en sus casas, ¿no? A veces las válvulas Che, las válvulas de control se dañan y realmente se vuelve un problema. Porque en muchos casos toca cambiar toda la válvula porque no hay repuestos. Y en otros hay que cambiar el componente interno, el componente giratorio. Entonces, normalmente el procedimiento es ubicar en el plano de la válvula, o sea, cuál es la válvula que debe ser retirada, suspender el servicio en la zona donde está la válvula. Normalmente en sistemas de agua potable se puede hacer la sectorización. La sectorización significa que, por ejemplo, yo puedo, si tengo un daño en esta zona de acá, yo normalmente tengo válvulas en estos puntos y puedo cerrar todo el flujo para arreglar la válvula que esté aquí, por ejemplo. Entonces, es importante la sectorización porque nos ayuda un montón en la facilidad de mantenimiento. Y debemos excavar alrededor de la caja para poder sacar la válvula y facilitar la reparación. Hay que retirar la válvula con los accesorios. Y debemos sacar la válvula completamente, revisarla, ¿sí? Y si es que es un accesorio que se pueda cambiar, se lo hace rápidamente. Si no, hay que llevarlo a un taller de reparación y conseguir o colocar una válvula de repuesto. Normalmente no podemos dejar periodos grandes sin agua y eso hay que tenerlo súper claro porque en algunos casos se toma mucho tiempo para hacer arreglos, pero como les dije, de acuerdo a normativa no deberían producirse cortes prolongados de agua. Para la operación, siempre la apertura y cierre lento para evitar golpes de ariete. Hago hincapié porque es uno de los puntos principales. No permitir que las válvulas se cierren forzadamente. O sea, eso significa que no hay que sobrecerrarles, no hay que forzar, o sea, hacer demasiada fuerza para que se cierren porque se puede generar que se peguen en las partes internas, especialmente los empaques pueden quedarse pegados y eso sí es un problema. Tiene que tener lo mismo en la tarjeta de control, con sitio, fecha de instalación, tipo, marca, diámetro, cuándo se le ha hecho el mantenimiento y cuál es el estado. En esencia son procesos bastante similares. La frecuencia de los trabajos a realizar, que no existan fugas. Si hay fugas, obviamente reparar. Esto es de manera diaria. Ver que no se genere un trabe en las manijas. A veces se traban las manijas y eso puede ser un problema. Si es que hay cabezotes faltantes, o sea, si es que la parte donde se agarra la manija se rompe, hay que reponerlo porque eso genera dificultad para abrirlas. Hay que retirar los elementos extraños y la suciedad dentro de la caja de operación de la válvula. Normalmente vienen con una cajita, ¿no es cierto?, en donde nosotros colocamos adentro la válvula, ¿no es cierto? Hay que generar de manera mensual un drenaje y limpieza de las cajas que protegen la válvula, eso por protección. De manera trimestral, verificar el estado de apertura y cierre de la válvula. Y también engrasar los mecanismos de operación y los tornillos de las uniones de montaje. Esto por facilidad, porque si ustedes no le dan mantenimiento, se empieza a oxidar los componentes de la válvula y se vuelve muy dura para abrir. Y eso puede generar rotura en el cabezote, o sea, se puede romper el mecanismo que nos sirve para la apertura y eso nos genera un problema, ¿no? Y de manera anual hay que generar una pintura general para evitar la corrosión y hay que ver cómo están las tapas de la caja de protección y también pintarlas. Los problemas más frecuentes que se generan dentro de un sistema de agua potable es la disminución de la cantidad de agua en la fuente. Para esto nosotros debemos hacer una inspección en la microcuenca y con eso identificar si hay tala de árboles, si
si es que se han hecho construcciones nuevas, si es que hay quema de materiales, si es que se ha eliminado la capa vegetal, identificar si es que hay tomas de agua fraudulentas, esto es bastante común, ¿sí? O represamientos de aguas de arriba. ¿Cuál cree que podría ser un tipo de represamiento que se está mencionando aquí? ¿Qué me dices, Christopher Capello? Represamientos. Podría ser o sea, personas tal vez manipulen. ¿Manipulen? ¿Cómo podrían hacer una manipulación? Por ejemplo, digamos que podrían hacer reservorios o sea, mini reservorios o tal vez cauces, se podría decir. O sea, pequeños cauces que Hacen tal vez... reservorios y cauces. Perfecto, esa es la forma más común. Y si ustedes se van a las fincas, es bastante típico que en la finca hagan un hueco, lo cubran con plástico o con alguna geomembrana impermeable. ¿Y qué sucede? Simplemente llenan de agua del río. Ese es un represamiento súper típico, súper común que se hace aquí en el Ecuador. Y ustedes van a ver, en la mayoría de fincas hacen eso. Entonces hay que tener cuidado porque si se empiezan a dar esas tomas de agua fraudulentas, ¿por qué fraudulentas? Porque la mayoría no tienen permiso de ese agua. Hay que tener cuidado porque puede disminuir la cantidad de agua en la fuente. Entonces ahí hay que hacer un informe a la administración que estén a cargo de la operación y mantenimiento del sistema para poder solventar esa falla, ¿sí? Y créanme que eso es súper común, entonces hay que tener un montón de cuidado. Nos dice, la calidad del agua de la fuente se ha deteriorado, o sea, se presenta mayor turbidez, cambia el color o incrementan los sedimentos. Lo mismo, inspeccionar la microcuenca, ver los mismos tipos de situaciones, ¿no es cierto? Si es que están generándose cultivos, si es que están generándose espacios para la cría de animales, si es que se ha eliminado la capa vegetal o si es que hay actividades mineras o extractivas, ¿no? ¿Por qué creen que las actividades mineras generan tantos problemas? ¿Qué me dice Luis Rojas? Creo que debido a que como existen tantos minerales, eso puede contaminar el agua. Se puede contaminar el agua con los minerales, sí, especialmente si son metales pesados en algunos casos, pero ¿qué es lo que genera? Porque no sé si han visto las imágenes de las minerías, de las mineras ilegales en la zona de Ibarra, por ejemplo, ¿sí? O en Imbabura. ¿Qué pasa ahí? Son grandes consumidores de agua y el agua que utilizan no la tratan, o sea, después de haber utilizado. Exacto, no tratan el agua. Y aparte de que se contamina con los minerales y algunos metales, etcétera, etcétera, se usan normalmente ciertos químicos. ¿Para qué se usan los químicos? Pues para producir reacciones con algunos metales y ver si es que están presentes, en otros casos para generar limpieza de metales. Y estos químicos normalmente se lavan con agua. Entonces, es importante tener en cuenta que estos problemas se vuelven un problema ambiental. Y cuando esto es hecho de manera ilegal, con minería artesanal, realmente no hay un control de qué químicos están usando, ni cómo se los desecha, ¿sí? Ni a dónde se los bota. Entonces, por eso es bastante importante tener en cuenta que las actividades mineras, cuando no son controladas, pueden ser muy perjudiciales. Inclusive en las grandes empresas hay un montón de problemas, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Otra cosa importantísima es ver que no haya vertido de aguas residuales en la zona cercana, ¿sí? Esto en esencia pasa un montón. De repente alguien construye una urbanización por ahí y empieza a botar las aguas residuales al río, entonces eso genera un problema, entonces hay que generar un informe acerca de esto. Y aquí en el Ecuador eso es bastante común.
También otro problema es que la captación se obstruye con frecuencia, entonces hay que generar una limpieza periódica de la rejilla. Esto es bastante importante. Si hay mucho sedimento, hay que generar esta limpieza lo más cercana posible. Hay que generar una protección del área cercana a la captación, o sea, hay que evitar que haya material que se caiga, por ejemplo, problemas de taludes, si hay derrumbos o cosas por el estilo, hay que tener cuidado. Y hay que tener una previsión para generar un informe y que pueda ver qué instituciones son las requeridas para solventar esos problemas. Cuando no llega la cantidad de agua necesaria al tanque de almacenamiento, también hay que revisar los componentes del sistema de agua potable, desde la captación hasta el tanque. Entonces hay que verificar si hay fugas. Esto es bastante común, es una de las razones para la que no haya un flujo de agua continuo. Hay que ver si es que hay obstrucción de las tuberías o válvulas. Esto también, como decían sus compañeros, es bastante común. Puede haber sedimentos y eso puede generar obstrucciones. Y si no, si es que hay obstrucciones, hay que generar una limpieza mediante sonda, es lo más común. Hay que generar una operación, una instalación de válvulas de purga y ventosas o válvulas de aire para ver que no se produzca ingreso de aire o que no se produzca una cantidad excesiva de sedimentos dentro de los conductos. Lo mismo, generar una operación continua de las válvulas de purga de tal manera que siempre estén limpias. En cuanto a conexiones fraudulentas, hay que revisarlas y generar un informe de eso. Y si es que hay problemas de la microcuenca, hay que revisar todas las soluciones que estaban puestas en los cuadros anteriores. Por otro lado, si el desarenador no funciona, porque hay turbulencia en el compartimento principal, ¿esto qué significa? ¿Qué me dirían ustedes? A ver, ¿qué me dices, Daniela Vélez? ¿Por qué podría ser que tengamos turbulencia en el compartimiento del desarenador? Que puede ser por flujos muy, o sea, por caudales muy altos, pero más enfocadas a su velocidad. Porque la velocidad, sí, ¿qué pasaría con la velocidad? O sea, sería muy alta para lo que se calcularía. Exacto. La velocidad de avance es muy alta, no hay un buen control. Eso significa que el tanque no estuvo bien dimensionado, porque recuerdan qué es lo que hay que dimensionar del tanque de sedimentación. El área y el área transversal, ¿no es cierto? Altura, ancho y longitud. Entonces, si es que hay demasiada velocidad, hay tres causas. Primero, que el caudal sea más del que estamos necesitando o del que diseñamos, os he dicho. Que eso es un poco difícil, ¿no es cierto? Porque tenemos varios elementos de control. Segundo, que la altura y el ancho no estén bien dimensionados, que también es un poco difícil porque es un dimensionamiento bastante básico. Y tercero, que exista algún tipo de taponamiento aquí, que esté generando que esta velocidad se incremente y empiece a generar turbulencia. Probablemente lo que haya que hacer es generar una limpieza del sedimentador, y por eso nos dice también, mida el caudal a la entrada, porque si es que hay mucho caudal, se genera turbulencia, porque se genera mayor velocidad. Y si el caudal medido es mayor, hay que ajustarlo, obviamente. Hay que poner en marcha un programa de uso eficiente del agua y control de fugas. Esto es algo bastante básico también. Y si es que tenemos un caudal mayor al caudal de diseño, tenemos que generar una ampliación en la estructura. Esto también sí pasa aquí en el Ecuador. A veces no existe un buen análisis de para qué caudal sirve, para qué caudal fue diseñada la estructura, y se le empieza a generar un incremento de caudal ya a propósito, ¿sí? Entonces, en ese caso, también lo que nos tocaría es incrementar la estructura o generar una estructura paralela, por ejemplo. Otra falla es que no es posible impedir la entrada de agua al sistema. Entonces, si es que no se puede generar un control del agua, lo que tenemos que hacer nosotros es primerito revisar la válvula de entrada, ¿sí? Y ver qué pasa con la válvula de entrada, y generar mantenimiento o cambiar, ¿sí? Ahí si no hay mucho donde irse, de ley tiene que ser la válvula de entrada. Y si es que no existe válvula de entrada, que esto sería muy raro, debe instalarse la de ley también. Eso es un requerimiento. Hay que poder controlar el flujo, porque si es que no hay un control, puede generarse muchas situaciones adversas. Después, si es que el agua rebosa por el desarenador, humedeciendo el terreno y desestabilizándolo, esto es peligroso, significa que hay
y mucho caudal, porque no es porque está obstruido una parte del canal. Entonces hay que verificar también el rebosadero. Tenemos un rebosadero, un canal lateral. Entonces hay que ver cómo está funcionando y que no esté obstruido el rebosadero. Y tiene que haber, si no hay rebosadero, tiene que haber un desagüe. Normalmente hay rebosadero y desagüe por protección. Y si no hay desagüe, hay que generar una instalación de ley, porque hay que obligatoriamente contar con un sistema de desagüe. Entonces, siempre tiene que haber una petición a la empresa encargada del control y de la operación. Por otro lado, si es que hay aire en las tuberías, ¿no es cierto? ¿Cómo creen que nos damos cuenta de que hay aire en las tuberías? ¿Qué me dice José Ignacio David? Sí, me puede repetir. No, no ¿Cómo sé nos damos cuenta de que hay aire en la tubería? que hay aire. Podría ser por presiones negativas en los nudos o presiones muy bajas. Bueno, no tendré que haber presión. Inge, un Por un golpeteo lado, por presión. cavitación también. Aumenta velocidad. Puede darse cavitación, puede darse un incremento de velocidad. Pueden ver ustedes que se generen burbujas dentro del flujo y cuando se abre una llave empieza a salir un montón de burbujas. Esa es una de las formas más claras para ver que existe aire dentro de la tubería. Perfecto, ¿no es cierto? Entonces, de esa forma es súper fácil darnos cuenta que hay aire. Y también cuando empieza a darse, está abierta la tubería y de repente empieza como a generar un caudal mucho más fuerte y para. Entonces ahí significa que vino una burbuja grande de aire y salió y después ya se reduce nuevamente la turbulencia. Entonces son formas bastante comunes que se nos da para verificar que exista aire en la tubería. Entonces hay que ver que haya ventosas o válvulas de aire, ¿sí? Si es que no hay que instalarlas, hay que generar una comprobación del aire en la cámara de salida. La cámara de salida es un tanque en donde nosotros vamos a tener conectado aquí el conducto de salida y el conducto de entrada. Entonces, a veces el conducto de salida necesita más caudal que el conducto de entrada o la velocidad que maneja el conducto de salida es mayor a la velocidad del conducto de entrada. Entonces, este tanque nos sirve para compensar esas diferencias y a veces baja mucho el nivel de agua en el tanque. ¿Por qué? Porque se está llevando mucho caudal a la tubería. Entonces, esto puede dar lugar a paso de aire. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el nivel de agua en el tanque de compensación. Ahora entonces, bueno, ya son las 12, tenemos los últimos 5 minutos.
¿Me sigue? Continuamos. ¿Sigue? Entonces, vamos ahora a lo que es alcantarillado. En esencia, nosotros para operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado tenemos como objetivo principal identificar y describir las acciones de operación, supervisión, control y mantenimiento que deben ser ejecutadas por el personal responsable dentro de las instalaciones de alcantarillado. Entonces, ¿qué buscamos? Facilitar la ejecución y control sistemático del servicio que estamos proveyendo. Entonces, en esencia, si damos un buen mantenimiento, esto va a ir de la mano con una prolongación de la vida útil. ¿Por qué creen que se menciona esto de la prolongación de la vida útil en un sistema de alcantarillado? ¿Qué me dices, Jason Kimbit? Yo creo que es Inge, como todo sistema, ¿no? Realizando correctos mantenimientos, nosotros garantizamos primero que el sistema funcione bien y sobre todo logramos cumplir con el objetivo, porque al inicio también se diseña con una vida útil. Entonces es eso, ese objetivo, porque si nosotros no realizamos mantenimientos, vamos a destruir el sistema antes de lo pensado. Exacto, ¿no es cierto? Va por ahí. Por el otro lado también puede ser riesgosa la cantidad de químicos, de agentes biológicos, de gases que se forman, y esto podría disminuir la vida útil de los conductos, especialmente si estos son de hormigón. Entonces, en esos casos hay que tener mucho cuidado, porque si no generamos un buen mantenimiento, la vida útil se va a mermar de manera muy, muy dramática. Entonces hay que tener en cuenta que no hay acumulación de sedimentos, de material sólido, de material biológico, porque eso genera mayor cantidad de gases. Y como dijimos, eso va a generar una disminución bastante importante en la vida útil. Entonces nosotros, en cuanto a lo que es periodicidad, magnitud y urgencia de los trabajos, debemos generar 3 actividades distintas: las preventivas, las correctivas y las de emergencia, en donde las preventivas nos sirven para proteger que no se produzcan daños importantes. Las correctivas nos permiten tomar acción inmediata cuando ya se produzca algún tipo de daño, y las de emergencia, pues dar solución a situaciones que no estaban esperadas, pero que necesitan de nuestro accionar rápido. Entonces, como mantenimiento preventivo, nosotros los vamos a asociar con rutinas de inspección y limpieza, principalmente, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que generar un programa en el cual, así como en los cuadritos que veíamos para agua potable, nosotros digamos, hay que hacer tales y tales operaciones, tales y tales fechas, con un rango que permita un accionar adecuado. Entonces, de esa forma, nosotros vamos a minimizar interrupciones, ¿sí? Y minimizar el desgaste de los componentes del sistema. Entonces, si existe un buen mantenimiento preventivo, nosotros vamos a tener un muy buen resultado en lo que es el desarrollo de la vida útil de nuestro sistema. Entonces, vamos a decir que este mantenimiento preventivo viene como un conjunto de instrucciones que tienen que ejecutarse sistemáticamente. Instrucciones porque ya están dadas, ya están previstas, ya están determinadas y tienen que ejecutarse de una forma sistemática, o sea, siguiendo un proceso, ¿sí? Y por tanto, la periodicidad debe estar bien definida, o sea, cuando se realizan los mantenimientos tiene que estar ya establecido para que las frecuencias se puedan planificar desde principios de año y sepamos cuándo tiene que hacerse qué tipo de mantenimientos. Y obviamente esto tiene que ir de la mano con los periodos de consumo. Eso es importantísimo.
Entonces hay varios componentes que nosotros tenemos que tener en cuenta, como son la verificación periódica de componentes. Entonces detectamos problemas en el sistema, generamos una inspección. ¿En qué componentes? En pozos, de estructuras, ya sea de derivación o estructuras de almacenamiento también. En algunos casos, cuando hay bombas, hay estructuras de almacenamiento. Cuando tengamos colectores principales, secundarios y en las conexiones domiciliarias. Entonces, la inspección no tiene que ser muy elaborada, pero es fácil darse cuenta cuando existe un problema. Cuando hay áreas inundadas, lo mismo, hay que hacer una inspección superficial. Hay que buscar evidencias para filtraciones en tuberías, ¿no es cierto? ¿Cómo se pueden buscar evidencias? Pues mediante los volúmenes de agua que se están manejando. En nuestro medio se vuelve mucho más difícil por el hecho de que no tenemos tratamiento de agua, entonces no podemos identificar cuánto volumen de agua se está tratando. Entonces eso sí es un problema para identificar dónde puede haber daños o fugas. Entonces hay que también verificar las conexiones ilícitas, las infiltraciones, las obstrucciones que se generen, ¿sí? Si es que hay, por ejemplo, un colector que está colapsando de manera seguida, nosotros podemos identificar con el robot que les mencionaba, en donde el robot ingresa dentro del conducto y el robot puede ver qué sucede. Yo les decía, salió en una noticia hace más o menos 2 años, aquí en Quito había una roca de un tamaño bastante importante metida dentro de un conducto y esa roca generó un taponamiento y generó un colapso de un alcantarillado. Entonces eso tenemos que estar nosotros verificándolo de manera continua. Por otro lado, se puede usar colorantes, en donde nosotros botamos colorantes y identificamos que los colorantes estén siguiendo un flujo continuo, que se genere una velocidad continua, podemos identificarla, o la prueba de humo, que consiste en llenar de humo un tramo del conducto y ver que este humo salga por el otro lado. Entonces, de esa forma podemos ver que no haya taponamiento. Tenemos que generar también un mantenimiento periódico de los componentes del sistema. En esencia, limpieza y desobstrucción de unidades del sistema. Entonces hay que reparar cuando hay trizaduras, cuando los enlucidos están dañados, cuando las escalerillas de acceso no están bien. Esto puede ser peligroso para la gente que da mantenimiento, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Revisión de las rejillas, los sumideros dañadas. Yo les decía, aquí en Quito hay un esquema de mantenimiento para sumideros, pozos, ¿no? En donde, ¿qué se hace? Se verifica primero que las tapas de los pozos estén bien y después se verifica que no estén tapados los sumideros. Entonces, ¿cómo se trabaja? Normalmente se tiene un camión cisterna, que este camión va lleno de agua y este camión tiene un sistema de bombas o un sistema de mangueras a presión en donde se genera un lavado de los sumideros, ¿sí? Y antes de que llegue el sistema, vienen los operadores con una especie de tachos y con unos rastrillos y ellos limpian la basura de los sumideros y lo van colocando en tachos. Entonces, adelante del camión cisterna viene una volqueta y la volqueta recoge la basura. Entonces, se limpian los sumideros y se mete agua a presión. Ya cuando se mete agua a presión, ya se genera la limpieza del sumidero y después viene otra persona botando creso para generar una desinfección del sumidero. Entonces, el proceso que se hace aquí en Quito es un proceso que dura 1 año. Todo el año se está generando el mantenimiento de sumideros y es un contrato que lo toma alguna empresa y todo el año pasa trabajando en limpieza de sumideros. Entonces es bastante interesante porque hay un esquema por cada zona, un esquema en la zona sur, en la zona centro, en la zona norte, y la zona norte cumple los valles también. Entonces es algo bastante bueno porque se mantiene bien cuidado los sumideros, se evita realmente los daños de inundaciones que se generan, y por otro lado, en las zonas rurales también tienen que meterse a pozos grandes, sacar hierbas, sacar plantas que se caen ahí. En algunos casos se encuentran de todo un poco por ahí,
pero es un proceso bastante bueno porque nos ayuda a dar un mantenimiento preventivo dentro de la ciudad. Lo mismo si hay tapas que se han robado o cosas por el estilo, también se informa para que sean repuestas. En este cuadro nos dice cuáles son las rutinas para mantenimiento preventivo de alcantarillado. Tenemos que realizar una verificación periódica en donde por sectores o subcuencas se genere una inspección. Hay que hacer un mantenimiento periódico en donde de manera anual existe una operación mediante una cuadrilla, algo así como que yo les mencionaba. Y nosotros tenemos pozos de visita, generan mantenimiento en paredes, en la tapa de sedimentos de la escalera. Hay que hacer una desobstrucción y limpieza. Se genera una sustitución de escalerillas y tapas de ser necesaria y también una limpieza de paredes. En instalaciones domiciliarias se verifican las tapas, las paredes y la cantidad de sedimentos acumuladas. También hay que hacer una desobstrucción y limpieza. ¿Sí? Esto es importantísimo porque si se tapona, colapsa. Hay que hacer una sustitución de rejillas cuando no se encuentren en buen estado, lo mismo tapas y una limpieza de paredes. Y en colectores nosotros debemos identificar cuáles son las zonas inundables, si se han generado hundimientos en calles. Esto es una alerta importantísima. Cuando se empiezan a generar hundimientos en calles, sí, casi siempre es porque ha colapsado algún colector. Entonces, si colapsa el colector, empieza a irse el suelo por el alcantarillado, entonces hay que tener mucho cuidado y hay que buscar evidencias de filtración en las tuberías. Las evidencias, como decimos, son variaciones de la cantidad de sedimentos que hay en el agua descargada, y variaciones en la velocidad que se produzca en el flujo, ¿sí? Cuando se encuentran también demasiados sedimentos dentro de los pozos. Entonces, todas esas evidencias tenemos que nosotros identificarlas. Entonces hay que hacer desobstrucción y limpieza, sustituir los tramos que tienen problema, ¿sí? Entonces ahí se genera un problema, ¿no? Porque arreglar un sistema de alcantarillado es bastante caro porque nos toca dañar la vía, nos toca parar el tránsito, nos toca en algunos casos cerrar vías. Entonces normalmente ahora se buscan métodos para generar estos mantenimientos de manera mucho más fácil, mucho más simple, donde por ejemplo había una tesis que se estaba dando que yo les mencionaba de un sistema que se aplica en Brasil, en donde mediante ondas se verifica si es que hay alguna rotura, ¿sí? Y también se utilizan robots para que ingresen en los conductos y los robots en algunos tipos de fallas pueden generar un arreglo. Entonces es bastante importante porque se produce una mejora bastante notable en la reducción de gastos en mantenimiento. Después, cuando hablamos de mantenimiento correctivo, nosotros encontramos las actividades que nos sirven como sustitución de tramos de tubería, modificaciones en el diámetro y mejoras en las características funcionales del sistema. ¿Por qué creen que se pueda generar modificaciones en el diámetro? ¿Qué me dice Sebastián en medio? Sebastián. Ten en cuenta que si alguien no contesta es como que no estuviera, no tiene falta. Puede ser porque aumentó la población. Porque incrementó la población y eso me requiere, tengo mayor cantidad de agua dentro del conducto. Tengo mayor cantidad de agua dentro del producto y del conducto. ¿Y eso crees que pueda darse antes del periodo de diseño? ¿O normalmente se va a dar después del periodo de diseño? O sea, cuando ya se acabe el periodo de diseño. Cuando se acaba el periodo de diseño. Porque para el diseñar se diseña con la etapa o final. Eso yo pienso que depende. ¿Por qué me dices que depende, Christopher?
porque, por ejemplo, hay sectores, o sea, yo al menos he visto sectores que que llegan a ser poblados de manera muy drástica, al menos ahora que están de moda los conjuntos, las urbanizaciones o incluso edificios, ahí es cuando es más crítico, creo yo. Entonces, por ahí tal vez que sí toque cambiar antes del periodo de diseño del alcantarillado. Exacto, ¿no es cierto? Hay mucha incertidumbre, como les decía. ¿Nosotros qué manejábamos? Que normalmente el retorno de agua comparada con el agua potable es de 70-80%. Pero decíamos que la dotación de agua potable normalmente se le estima alrededor de 160 a 200 litros por habitante por día. Pero de repente nos vamos a la zona de Puembo, a la zona de Pifo, de Tumbaco, etcétera, etcétera, y con estudios que se ha hecho en la universidad, nos damos cuenta de que hay 240 litros por habitante por día. Entonces ya se nos subió, más o menos, pongámosle un 25-30%. Entonces, obviamente, esto va a llevarnos a que se incremente también la cantidad de aguas botadas al alcantarillado. Entonces, ¿qué pasa? Es bastante común aquí en el Ecuador, al menos, que se llegue a cubrir los periodos de diseño antes del tiempo de vida útil del proyecto. Y como dice Christopher, a veces no hay una buena proyección y de repente aparece y se hace un conjunto gigantesco de vivienda y eso va a colapsar todo, ¿no es cierto? Lo mismo que pasa en la Carolina que yo les mencionaba. ¿Qué sucede en la Carolina? Se están construyendo edificios de 24 pisos, de 30 pisos, hay un proyecto de hasta llegar a los 40 pisos. Entonces ahí ustedes van a incrementar el número de descargas dramáticamente. Entonces, ¿realmente está preparado el sistema de alcantarillado para soportar ese incremento? Probablemente no. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Y como les decía la otra vez, el ejemplo más claro es lo que pasó en la famosa plataforma financiera en la avenida Amazonas, ¿no es cierto? ¿Qué sucedió? De repente se instaló y el primer día que se inauguró la plataforma financiera llovió un poco fuerte y colapsó todo. Porque antes esa zona era un terreno baldío. En ese terreno baldío se acumulaba el agua y después toda esa zona se la cargó a un colector que estaba ahí en la calle paralela, en la calle lateral. Entonces, obviamente, ese alcantarillado no estaba preparada para toda la cantidad de agua que iba a tener. Imagínense, después en el uso, con tanta gente, más de 3,000 personas que trabajan ahí, las descargas que iba a manejar eran altísimas. Entonces, colapsó el sistema. Y eso es lo que no hay una buena planificación. La plataforma financiera, por ejemplo, fue un capricho que se hizo de un día para otro. Entonces, no se podía esperar que los sistemas de alcantarillado estén preparados para recibir ese incremento de flujos. Entonces, eso pasa un montón aquí en Quito y los ejemplos están clarísimos. Otro ejemplo que de un sitio que probablemente colapse es por la ruta viva en el acceso al Lumbicí. Ahí hay unos terrenos gigantes. Esos terrenos ya van bastantes años luchando para que les dejen hacer una especie de urbanización gigantesca ahí. Entonces, no les daban por algunas situaciones, no les daban el permiso por algunas situaciones, pero parece que ya están prontos a sacarlo. Entonces, imagínense si colocan en esa zona que tienen un terreno gigantesco, una urbanización bastante grande y se incrementan las descargas, probablemente el alcantarillado del sector colapse. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Porque en esa zona no tienen realmente a dónde mandar el agua. Entonces van a generar un colapso del alcantarillado en las zonas aledañas y eso va a ser un problema después de un tiempo. Entonces, seguimos. Nuevamente, como actividades correctivas, nosotros vamos a mencionar la sustitución y reubicación de tuberías, tanto al inicio del programa como a la terminación de cada ciclo. Podría ser cada 6 meses que se genere esta evaluación.
hay que hacer un programa también de mantenimiento correctivo. Esto sería lo óptimo si que nosotros ya empezamos a prever cada cuánto nos toca hacer ciertos cambios de conductos. Y en algunos países, así no estén dañados, como ya estaba previsto, se hace el cambio del conducto y eso genera un mejor servicio y una vida útil más amplia. Entonces, obviamente aquí estamos un poco todavía lejos, pero estamos esperando enrumbarnos en ese sentido. Veamos qué pasa con las plantas de tratamiento, etcétera, etcétera. Y también necesitamos identificar que para estas correctivas nosotros vamos a necesitar de una cuadrilla que las realice y de equipos especializados que sirvan para generar este mantenimiento correctivo. Después, como mantenimiento emergente, nosotros vamos a decir que las situaciones de emergencia se refieren a servicios de atención urgente y reparación de daños producidos por accidentes que ocurren de manera fortuita. Entonces, en esencia, cuando se genera una situación fuera de lo esperado, que no podía ser prevista, nosotros tenemos la necesidad de un mantenimiento emergente. Entonces, esto se puede deber a ¿qué? Defectos en la construcción, algo bastante típico. Especialmente, por ejemplo, se hizo el alcantarillado y, por ejemplo, no estuvo bien hecha la compactación del suelo encima del alcantarilla. Entonces empezó a transitar los camiones y esto genera un hundimiento y ese hundimiento genera un aplastamiento de la alcantarilla y eso genera un agrietamiento. Entonces, esa es una de las situaciones más comunes. Se necesita un mantenimiento emergente para generar el cambio de esa tubería. Lo mismo que sucedió con el trébol, ¿no es cierto? El socavón que se generó en el trébol, probablemente en ese caso fue falta de mantenimiento. ¿Por qué? Porque pasó bastante tiempo, se dice que ese ya superó su vida útil, ya necesitaba una reparación, ya necesitaba una ampliación y no se la hizo, entonces colapsó el conducto y se llevó toda la tierra que tenía o todo el suelo que tenía encima. Entonces, la falta de mantenimiento preventivo también puede dar lugar a la necesidad de mantenimiento emergente. También hay factores externos. Podríamos tener factores externos como, por ejemplo, la ocurrencia de un sismo que desestabilice un terreno y se vaya el conducto en un tramo. Ese sería un ejemplo bastante común. En otros casos, que se esté haciendo algún trabajo en una zona aledaña y se genera la ruptura del alcantarillado. Eso también suele pasar un montón. O también cuando la calidad de las aguas residuales existentes no sea la esperada, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos decir o a qué podría referirse que la calidad de las aguas no sea la esperada? ¿Qué me dices, Natasha Mejía? Natasha. No se olviden, yo les dije, si es que alguien no responde, es como que no estuviera en la clase. Dice... Carlos Braño. Sí, ¿qué me decías? Sobre la falta de mantenimiento preventivo. Calidad del agua. ¿Mandé? La calidad del agua, que no sea la misma. O sea, bueno, es que no sé. ¿Qué situación puede generarse para decir que la calidad del agua nos genere la necesidad de un mantenimiento emergente? Tal vez cuando tiene muchos sólidos muy grandes, puede ser.
¿Qué podría ser los sólidos? O sea, Como el caso, damos de cuenta que no van a caso ser piedras, ¿no? como el caso de las toallas, las húmedas que usted puso en la anterior clase, tal vez. ¿De las que no te escuché bien? ¿De las que Las toallas húmedas. puede haber producirse la presencia de toallas húmedas, sí, eso podríamos tomarlo como una parte de la calidad de agua, sí. En esencia, lo que les decía, ¿no? Caso real, en Nueva York se produjo un taponamiento generalizado en una zona de Manhattan y tuvieron que gastarse como $27 millones en limpieza de tuberías porque estaban colapsadas. Y por otro lado, químicos, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría si es que hay muchos químicos, tú mismo? ¿Qué pasa si hay muchos químicos en el agua? Tal vez necesite al final otro tratamiento. Sí, pero en esencia, si es que hay muchos químicos, esos químicos van a estar dentro del conducto, ¿no es cierto? Y si se empieza a producir el ácido sulfídrico, ¿qué puede pasar? El conducto puede colapsar, ¿sí? Entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta. En esencia, en conductos de hormigón, especialmente los de hormigón simple, cuando ya se lo saca después de varios años de uso, parece papel. O sea, el hormigón pierde su resistencia porque los gases empiezan a atacar al hormigón y se vuelve una masa que con par de golpes se rompe. Entonces, cuando se presentan esas condiciones, normalmente se puede obtener un colapso de la tubería sin ningún problema. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro y muy en cuenta porque en esencia, eso pasa de manera bastante común. No sé si han visto ustedes en los pueblos que se empieza a hundir el alcantarillado. Es por eso, porque tiene un sistema de hormigón y colapsó el hormigón porque se debilitó y se empieza a hundir el adoquinado. Entonces es algo bastante común. Entonces, estas actividades de emergencia incluyen mantenimientos inmediatos. Son mantenimientos que se deben hacer de manera inmediata, que no pueden ser previstos, ¿sí? No pueden ser programados. Entonces, hay que tener un equipo que se encargue de resolver estas emergencias. Entonces, es un reto, ¿no? Porque normalmente se trata de que los equipos que generan el mantenimiento correctivo y preventivo sean los que se encarguen de dar solución a los mantenimientos emergentes. Entonces, ahí sí hay que tener un buen esquema, porque si no se acude de manera inmediata, esto puede generar un problema generalizado, puede ocurrir algún problema a gran escala, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, no se olviden, el mantenimiento emergente se produce normalmente por roturas de la tubería, obstrucciones que pueden generarse por raíces, por grasas, por aceites u otros materiales, como mencionábamos, pañales o toallas húmedas que pueden irse acumulando en el sistema. De ahí nosotros tenemos, por ejemplo, para los pozos de revisión, ¿sí? Que son espacios confinados, entonces tenemos deficiencia de oxígeno, tenemos presencia de animales como insectos y roedores, tenemos presencia de gases en algunos casos, hay que tener mucho cuidado con eso, puede haber presencia de virus, puede haber exposición a sustancias tóxicas, como mencionábamos, el ácido sulfídrico es una de esas sustancias. Entonces, todos esos peligros latentes deben ser evitados. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque se podría generar enfermedades contagiosas y peligrosas para los operarios. Entonces, nosotros debemos tener mucho cuidado. Entonces, tiene que haber un procedimiento de seguridad bien detallado, ¿sí? Entonces, como les decía, casos de la vida real en uno de estos sistemas o estos contratos de mantenimiento preventivo que se da para los sumideros. Estaba revisando un alcantarillado y de repente se le rompió la línea de vida, o se zafó la línea de vida, más bien dicho, y el obrero terminó metido en el alcantarillado. Entonces, mira, imagínense la experiencia traumática que debe haber sido para el señor, que pasó unos cuantos pozos de ahí dentro del alcantarillado, y además del peligro que tenía de morirse si es que había algún gas peligroso dentro del conducto.
Entonces esas situaciones son bastante críticas, no deberían pasar, pero pasan, ¿no? Les digo, esta situación se generó hace unos 6 años más o menos. También dentro de los pozos de revisión, nosotros debemos generar un procedimiento de seguridad, entonces hay que tomar precauciones. Primero, el operador tiene que estar en buen estado físico, tiene que tener la capacidad de levantar su propio peso y generar un movimiento dentro de los espacios pequeños que tenemos. Tienen que ser inmunizados para los contagios o infecciones, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener un traje de bioseguridad con que puede entrar. Tengan en cuenta que puede haber tifoidea, puede haber polio, puede haber tétanos dentro del conducto. Entonces es bastante peligroso. Hay que usar desinfectantes o insecticidas para evitar la presencia de insectos y roedores, ¿no es cierto? Puede haber ratas con rabia, por ejemplo, dentro de los conductos. Es bastante común cuando la gente se mete a los conductos que las ratas se acerquen mucho. En muchos casos es bastante común que cuando no van preparados las ratas se metan dentro de los pantalones de la gente. Entonces, una recomendación es que usen unas ligas en las bastas de los pantalones, porque puede ser peligroso, especialmente si la rata tiene rabia, por ejemplo. Hay que generar un lavado del pozo antes de realizar los trabajos, ¿sí? Preferible si se puede generar hidrosucción, o sea, un sistema de hidrojets también, en el cual se pueda generar una limpieza bastante aceptable del sistema, y con un desinfectante. Normalmente se utiliza Creso para matar cualquier tipo de insecto o roedor que esté por ahí. Entonces, los pasos a seguir son: instalamos vallas y conos de seguridad para proteger a los vehículos y a los peatones y también a los trabajadores. Se deja transcurrir por lo menos 15 minutos, esto es importante, luego de destapado el pozo para que salgan los gases que pueden haber ahí. Entonces, de esa forma ya tenemos una eliminación de un riesgo latente que tenemos ahí. Y hay que tener cuidado de que los operadores no se queden parados viendo el hueco. Créanme que es algo común. Se destapa el pozo y toditos se ponen a ver ahí. Entonces puede ser peligroso porque los gases empiezan a salir del pozo. Se recomienda que se destapen los pozos aguas arriba y aguas abajo de la zona del trabajo para que se genere una ventilación. Esto es importante y yo les digo, la mayoría de casos no se lo hacen. Después, debido al excesivo peso de las tapas, se busca siempre que se utilicen herramientas especializadas. Créanme que hay un montón de personas que solo meten una varilla, le mueven la tapa y la levantan. Hay que tener cuidado porque eso puede dañar la espalda de los trabajadores. Entonces, aquí en Ecuador no se considera realmente un riesgo el tener que levantar pesos, pero sí puede ser peligrosa, puede generar daños en la espalda. Les digo, en otros países, por ejemplo en Australia, no se puede, un operario no puede excavar más de 80 centímetros bajo tierra porque ya se lo considera peligroso. No puede levantar pesos mayores a 30 kilos en construcción. Entonces ya se usan grúas pequeñas para mover hasta bordillos, para mover tapas de alcantarillado. Eso por proteger a los operarios. Obviamente nosotros de aquí estamos lejos de eso todavía. Hay que hacer una revisión del estado de la tapa, que se encuentre bien, que no haya huecos bajo la estructura de anclaje de la tapa, que el anillo soportante también esté bien, que no haya filos cortantes, que no haya descostillamientos, porque si ingresa ahí el trabajador puede generarse cortes, y un corte en esa zona puede generar una infección importante. Entonces hay que tener cuidado. Hay que ver si es que es necesario cambiar la tapa. Verificar el estado de la rejilla para los sumideros, ¿sí? Esto también es importante. Hay rejillas que se empiezan a dañar o a carcomer cuando no son de buena calidad. Entonces hay que reemplazar esos elementos. También hay que generar una limpieza de las áreas y elementos que tienen que ser removidos. Hay que generar una limpieza con agua a presión normalmente de la parte alta y revisar que no exista basura, y si existe basura generar una limpieza. Los lodos también con agua a presión, y hay que investigar sus posibles causas. Como les decía, si hay mucha cantidad de lodos, mucho sedimento, puede deberse a que existe una fuga
y por esa fuga ya se abrió un hueco y por ese hueco está ingresando el material. Por otro lado, puede ser que las pendientes no sean las adecuadas y se están acumulando lodo. Entonces, eso es una buena forma de darnos cuenta de la necesidad de un mantenimiento. Antes de entrar al pozo, tiene que verse que estén los escalones bien, que no estén comidos, que estén bien sujetos a las paredes, verificar la resistencia, ¿sí? Viendo que no existan desprendimientos, que no exista corrosión, ¿sí? Y que tengan de dónde agarrarse para que los elementos sean suficientes como para resistir el peso del operario. Entonces, si no está bien la escalera, lo recomendable es generar un reemplazo, ¿sí? Y no ingresar al pozo. También el operario que baje al pozo tiene que estar provisto de un cinturón de seguridad, ¿sí? Fijado en un elemento exterior mediante una manilla y un cabo de seguridad. Esto por si se cae en ingreso al pozo. Recuerden que hay pozos que pueden estar a 20 metros o 10 metros bajo tierra. Entonces hay que tener cuidado. Hay que generar una revisión con un gancho o herramienta a los huecos que presenten en las paredes, ver que no se puedan encontrar animales dentro de estos huecos. Es común que las ratas empiecen a generar estos huecos y se escondan ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y si es que hay esos huecos, inmediatamente generar un taponamiento con mortero. Hay que revisar cómo se encuentra el pozo, cómo se encuentra el pañete, cómo se encuentra la parte superior del pozo, en donde nosotros vamos a tener los aliviaderos de estructuras de disipación. También ver cómo están constituidos, ¿sí? En muchos casos recuerden que hay aliviaderos para, en caso de inundación, enviar el agua directamente al río. Entonces, tenemos que verificar que se encuentren en buen estado. Hay que ver la verificación de si existen o no filtraciones e infiltraciones. Entonces, hay que generar un chequeo visual bastante detallado en donde se vea que no existan represamientos, si es que hay humedad, ¿no es cierto? Si es que las paredes están manchadas por humedad, puede ser un síntoma de que hay taponamiento en algún lado, ¿sí? Hay que ver donde se hubiera desprendido en la parte superior del pozo, ese es el pañete. Nosotros debemos ver que esté todo bien ubicado, que no existen desprendimientos, y si existen desprendimientos, generar un taponamiento con un mortero y eliminar cualquier filtración que sea detectada. Es bastante común que se cuente con filtración, entonces hay que tener cuidado. Después, nosotros debemos inyectar aire al pozo, si es que se lo considera necesario por la presencia de gases, ¿sí? Se puede colocar esto mediante un ventilador y un conducto grueso, algo así como lo que se tiene en un extractor de odore. Eso genera una inyección de aire, entonces es bastante bueno para que exista oxígeno y no se busque ningún problema para el operador. Se generará iluminación con linternas que sean a prueba de explosiones. Esto es importantísimo, no puede ser cualquier linterna, tiene que ser una linterna específica que sea segura por la posible presencia de gases y contar con cascos con linterna, que lo mismo sean linternas de prueba de explosiones. Hay que generar una comparación entre los volúmenes de agua que llegan al pozo, ¿sí? Con lo que pasa en el pozo anterior. Entonces hay que hacer una inspección visual en pozos subsecuentes. De esta forma nosotros podemos darnos cuenta también si existen infiltraciones de agua o si hay desagües clandestinos que nos pueden generar algún problema, o si es que está rota algún conducto de agua potable y se está yendo el agua hacia el alcantarillado. Entonces es bastante importante eso. Después hay que ver que los colores en el agua sean normales, que no se produzcan colores diferentes en lo común, ¿sí? Porque eso podría significar que hay desechos industriales clandestinos que están siendo enviados al alcantarillado sin ningún tipo de tratamiento, ¿sí? Y créanme que esto pasa un montón. Ustedes se van a las industrias medianas donde hay mucho control. Muchas veces se conectan directamente al alcantarillado y generan descargas de desechos industriales que pueden ser peligrosos, ¿sí? Y si entra un operador puede haber muchos químicos, hay muchas industrias que usan químicos fuertes y eso puede generar un problema para los operadores y también para el medio ambiente.
Ningún operario bajará al pozo si no está acompañado en el exterior por otro operario para afrontar cualquier situación de emergencia. Lo que les decía, si entra un operario solo y se cae, no va a haber nadie que pueda generar una ayuda. Entonces es muy importante que siempre haya 2 personas por lo menos en el sistema para generar una respuesta de emergencia. Entonces, si hay una caída o un problema, tiene que haber un equipo para medir el oxígeno en el cuerpo del operario, de tal forma que se puede evaluar que no tenga ningún problema inmediato. Después, cuando hablamos de colectores, nosotros lo que buscamos es retirar materiales acumulados de los tramos de tubería. ¿Por qué se puede acumular? Por elementos pesados que han sido vertidos, como por ejemplo lo que les decía, ¿no es cierto? Paños húmedos, pañales, etcétera. Piedras que puedan caer también. Acumulación por materiales con pendientes muy bajas, especialmente si no se pudo dar la pendiente mínima del 2% que se recomienda, suele haber material que ingresa por los sumideros y puede quedarse atrapado en el conducto. La penetración de raíces es bastante común. A veces ustedes destapan los pozos y están llenos de raíces. Como tiene material orgánico, las raíces pueden crecer sin problema. Entonces hay que tener mucho cuidado porque eso también suele ser un indicador de que hay grietas o roturas en el conducto. Si es que existen pozos sin tapa o sumideros sin rejilla, también puede ser un problema, ¿sí? Nosotros debemos tener cuidado. Entonces, de generar una notificación inmediata. Aquí es común que se roben los pozos y las rejillas, a veces para utilizarlos en otro lado. Dentro de esto también se puede generar vertido de basura, piedras o materiales pesados que pueden taponar el sistema. Cuando hay existencia de tuberías rotas, puede haber ingreso de tierra o material por relleno de tubería, y esto puede generar colapsos de vías, colapsos de terreno, etcétera, etcétera. Entonces, para los colectores lo que hay que hacer es generar la limpieza de la tubería con varillas accionadas manualmente o con un hidrosuccionador de agua. Las varillas son esa especie de manguera que tiene una punta y mediante una manija se genera un movimiento para que destapen los conductos. Y también un hidrosuccionador de agua que es botarle agua a presión al sistema. Si no se puede retirar la obstrucción del tramo de limpieza, nosotros deberemos romper el tramo y verificar qué es lo que sucedió. Si es que no excede el tramo de 50 a 60 metros, se debe generar un cambio en el tramo, pero si existe una obstrucción generalizada hay que cambiar todo el colector y esto conlleva un gasto bastante alto. Se debe generar un taponamiento de agua para cortar el paso al tramo, ¿no es cierto? Entonces, en esencia, se debe sellar el tramo. Normalmente se utilizan elementos especiales que van dentro del conducto y hay que ver la opción de que no se genere un colapso del sistema. Entonces, el trabajo tiene que realizarse de manera bastante rápida, hay que tener mucho cuidado con eso. Después, cuando se produzcan reclamos, ya hablando de las comisiones domiciliarias, hay que buscar siempre detectar problemas en las instalaciones. ¿Cuáles son los problemas más típicos? Que colapsan los alcantarillados, colapsan las cajas de revisión, existen malos olores. Entonces, la empresa de agua se encarga del tramo entre la caja de revisión y la salida de la edificación. El resto ya comprende al dueño de la vivienda. Entonces, ese último tramo, el que va normalmente en la vía hasta el colector, es el que tiene que encargarse de la empresa de agua. Y después se debe presentar una solicitud a los residentes para que no hagan uso de las instalaciones mientras dure el trabajo. Esto a veces no se cumple, hay que tener cuidado. Obviamente son trabajos de peligro. Normalmente se busca que los usuarios no utilicen el sistema. Y en conexiones domiciliarias lo que debemos hacer nosotros es destapar la caja de revisión utilizando el gancho que debemos tener. Por eso siempre se dejan los orificios de las tapas de las cajas para que pueda generarse el retiro fácilmente. Y entonces se genera el levantamiento siempre entre 2 operarios por protección, ¿sí? Normalmente un pico o una barreta se utilizan para eso. Se bombea y succiona con el hidrosuccionador
hasta que se genere una reobstrucción de la tubería. En esencia, botamos agua a presión, después generamos una succión. Y si es que no existe un resultado esperado, nosotros debemos meter una varilla, ¿sí? La varilla que tiene la manija para generar la desobstrucción. Entonces, si esto no es exitoso, tenemos que destapar el conducto, romper la tubería y generar el cambio del tramo exterior. Entonces, en esencia, estos serían los pasos principales para lo que es operación de mantenimiento de conductos. ¿Alguien? ¿Algún comentario, duda o algo más? Porque con esto quedaríamos nosotros finalizados con lo que es la materia que teníamos nosotros previsto. ¿Qué me dicen ustedes? Y una pregunta, ¿a qué se refiere con un sistema mecánico de varilla? O sea, le meten, la varilla es maleable, o sea, se puede doblar. Es una especie de manguera metálica. Se le llama varilla porque viene con una punta. Entonces se mete esa manguera y tiene una especie de manija. Entonces, esa manija se le brota. Es parecida a la que... Es parecida a la que usan para destapar los baños en las casas, o sea, cuando se queda algo. Exacto, en su forma más básica son parecidas a las que se utilizan en los baños. La forma más básica son unas tomates que tienen una manija y empiezan a girar. Ahora ya en las empresas de agua, aquí en Quito al menos, tienen unas mangueras mucho más largas que vienen con un motor. Entonces ese motor produce el giro y lo que hace es rotar y empezar a mover todos los sedimentos que estén dentro del conducto. Entonces ese es el tipo de varilla que se utiliza. Y en otros casos el robot que les mencionaba, ese robot también ingresa y verifica, y ese robot puede servir como una guía porque tiene una cámara. Entonces se ingresa la manguera, ya se sabe dónde tiene que producirse el movimiento de la manguera, sale el robot y se genera el destapamiento. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien? Bueno, entonces hasta ahí llegaríamos con la materia. No se olviden para la siguiente semana, el día viernes del examen. Les pongo el ejercicio que les ofrecí hasta hoy en la noche, ya tienen las diapositivas de igual manera. Y no queda más que, bueno, agradecerles. Realmente ustedes reciben el curso. El resultado con ustedes ha sido bastante bueno. He visto gente bastante motivada, que trabajan bien, y realmente me parece muy bien. Entonces espero que les vaya bien, que todos culminen bien el semestre. Y bueno, ya el siguiente semestre van ustedes a noveno, ¿verdad? Ya están prácticamente acabando todo. Entonces, está bien. Si no hay más que decir, nos vemos el siguiente viernes. Que les vaya bien a todos. Gracias, Inge. Gracias, después bien, hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, Inge. Pase muy bien y gracias por todo. Que les vaya bien a todos. Gracias. ¿Qué me decías, Inge, lo que le quería comentar es que Shirley también coge legislación conmigo, entonces los dos seríamos para dar el examen a las 8, por favor. No hay problema, pero me mandan un mensajito el día anterior para... Perdón, Inge, no lo escuché. Me mandan un mensajito el día anterior para yo estar... Hay que acordarme de lo que hay que hacer. Ya, listo, Inge, entonces el examen quedaría para nosotros dos a las 8. Sí. Ya. Sí. Listo, Inge, muchas gracias. Hasta luego.